Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Que Dios los acompañe a cada uno de ustedes y que la palabra, aunque sea corta, sea de provecho en esta noche. En las montañas de Guatemala hay un ave que se llama el quetzal. Estoy seguro que si usted es de Centroamérica, conoce bien esta ave, pero esta ave es el ave nacional de Guatemala. Desde México hasta Panamá, allí se encuentra esta preciosa ave. Un ave que no es mucho más grande que una paloma, tal vez un poquito más grande, pero ese tamaño. Sus plumas son rojas, verdes y doradas. Y tiene una cola, y lo pueden buscar por YouTube, porque yo la estuve, porque no la conocía. Y vi lo hermosa de esta ave. Con una cola de alrededor 3 pies de largo, tal vez podríamos decir en metros, sería casi 1 metro de largo. Pero la pregunta esta noche es, ¿qué pasa con el quetzal? ¿Saben lo que pasa? Que el quetzal no puede vivir en cautiverio. Nació para ser libre. Para ser libre y no estar en la esclavitud de una jaula. Si se pone ese quetzal en una jaula, no dura más de 2 o 3 horas. Porque muere y muere de tristeza. Muere porque ha perdido la libertad. De la misma forma, hermanos, que el quetzal requiere libertad. Cada ser humano requiere libertad en su vida. El ser humano está enjaulado, está en cautiverio por el pecado que lo persigue. Y tenemos que buscar la forma de salir de esa jaula, de encontrar la libertad en Cristo Jesús. Y la verdad os hará libre. Dice la palabra de Dios allá en Juan 8, hermanos. La verdad os hará libre. Jesucristo es el gran libertador, hermanos. El que vino con la misión de sacarnos del cautiverio del pecado y traernos a la luz de Jesucristo, hermanos, y darnos vida eterna. Y mi pregunta esta noche es, ¿sabrá el mundo eso? Una pregunta que en realidad es no. El mundo no lo conoce porque si lo conociera, todas las sillas aquí estuvieran llenas. Y todas las sillas estuvieran en todas las iglesias estuvieran llenas. Dios nos ha dado un propósito en este mundo, hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros vivimos con propósito y el propósito es, o la misión que tenemos, es ayudar al mundo a encontrar la libertad. Y solamente por Jesucristo que podemos encontrar esa libertad que Él vino a traernos. Solamente por Jesucristo. La misión es una misión privilegiada. Y quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 2:9. Yo sé que conocemos ese texto. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí el apóstol Pedro está usando referencias del Antiguo Testamento, está usando referencias de Éxodo, está usando referencias de Isaías y hasta de Deuteronomio. Y cuando allá en el Antiguo Testamento se refería al pueblo de Israel, aquí en el Nuevo Testamento se refiere ¿a quién? A nosotros, a la iglesia del Señor, a la iglesia. Y esa iglesia, y aquí nos da 4 frases que la describen. 4 clases. Linaje escogido.
O sea que nosotros somos linaje escogido, somos familia, la familia espiritual de Dios, hermanos. No es una religión solitaria o independiente. Nos necesitamos los unos a los otros. Pablo describe el cuerpo de Cristo. Uno es la oreja, el otro es el pie, el otro es el ojo, el otro es la nariz. Todos se necesitan en el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar juntos, dice la palabra de Dios. Y perdón, antes de eso, la iglesia por televisión o por radio no es iglesia. Y no le quiero quitar ningún mérito a esos medios de propagar la verdad. Pero en realidad, esa no es la iglesia. Allá en el libro de Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que ya en aquellos tiempos existían personas que ya estaban abandonando la reunión, se estaban desanimando, estaban tirando la toalla, ya desde aquel tiempo. Y por eso es importante que nos demos cuenta que por mucha televisión o por mucho radio que escuchemos, y eso puede ayudar, pero cuidado con la falsa doctrina, puede ayudar, pero no hay nada como el roce humano. Tenemos que estar presentes, dice un poquito antes de Hebreos 10:25, ¿para qué hacemos esto? Para estimularnos a las buenas, al amor y a las buenas obras. ¿Se puede hacer eso de la casa? De ninguna manera. Tenemos que estar en este roce diario, juntos en la iglesia, hermanos. Y esta familia no resuelve los problemas de la casa, los resuelve aquí en la iglesia. Y no estoy hablando de estas 4 paredes, estamos hablando de cada uno de ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador. Esa es la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera resuelve sus problemas juntos, en paz y amor, no con crítica. Si hay problemas, hablemos los unos a los otros. O vaya a la persona que está pecando, hable con ella. No propaga el rumor, no propague la crítica negativa. Propague a Cristo, propague el amor, propague todo lo positivo. Eso es lo que dice la palabra en Romanos, de que busquemos la paz con todos. Oh, ¿por qué este hizo esto? Bueno, ya fue a hablar con él. Esa es la iglesia. La iglesia le da la mano al caído, no le da la patada para que no se levante nunca. Hay que darle la mano. Y sí, después viene el regaño o lo que sea, pero en amor, hermanos. Somos una familia. Yo tengo más contacto con esta familia que con mi propia familia de sangre. Y muchos hay así también, porque esta es nuestra familia, la familia espiritual de Dios en nuestra vida. Segunda frase que dice aquí, está hablando de real sacerdocio. O sea que tenemos una relación especial con Dios. Ya somos, dice, real sacerdocio. O sea, los cristianos, los discípulos de Cristo, tienen un sacerdocio, tienen un ministerio. ¿Y qué quiere decir ministerio? Servir. Servimos los unos a los otros con la necesidad que sea. Servimos con la palabra de Dios, compartiendo el evangelio de Jesucristo con las personas. Servimos. Una de las cosas que le ha hecho más daño a la iglesia, hermanos, es esa separación del clero y el laico. ¿Saben lo que es el clero y el laico? El clero es supuestamente el sacerdocio y el laico son los miembros. Desde que se introdujo esa idea a la mente de los miembros de la iglesia, ahí es donde empezaron, donde
y vamos a ponerlo de esta forma. Ahora mismo se está jugando Super Bowl. Hay 2 equipos jugando. Y los demás son fanáticos mirando. El Señor no nos puso aquí para mirar. El Señor nos puso aquí para servir. Y tenemos que ir con la mentalidad del mundo de que estamos para servir. Servirnos los unos a los otros, servir la palabra de Dios a los demás. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque se lo digo con todo el amor que pueda decirlo. Servir, hermanos, real sacerdocio. Por eso digo que la misión es privilegiada. Tenemos un gran privilegio de ser sus sacerdotes. El sacerdote del Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Qué privilegio más grande que servirlo a Él, hermanos? Después dice, nación santa, el tercer punto de esto. Y ni siquiera he encendido el micrófono. ¿Me escuchan? Estaba apagado. Ahora sí. Nación santa. Nación santa. Quiere decir que somos apartados para Dios. Somos diferentes. No diferentes para jactarnos que somos diferentes, sino diferentes para servir en humildad a este mundo, a este pueblo perdido que tenemos aquí. Perdido que está. Y mientras más cosas vemos, a veces se horroriza uno de las cosas que hay en la mente de los seres humanos en estos días. Señor, somos, mientras que el mundo sigue en el camino de las tinieblas, mientras que el mundo sigue en el camino de las tinieblas, la iglesia sigue en el camino de la luz. Y donde está la luz, ahí está la iglesia. Y nos vamos a apartar de esas tinieblas, porque somos nación santa. La iglesia, nación santa. Y después termina la cuarta frase, pueblo adquirido por Dios. Jesucristo dice allá en Hechos 20, que ganó a la iglesia con su sangre. ¿Recuerdan ese texto? En Hechos 28. Él adquirió la iglesia con su propia sangre. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Él nos adquirió porque dio su sangre por nosotros. Por eso tenemos que sentirnos privilegiados de pertenecer a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Ahora, ¿con qué propósito nos dio este privilegio? Yo creo que si seguimos leyendo este texto, ahí descubrimos el propósito de este privilegio. La segunda parte, después de las 4 frases, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando dice para qué, nos está dando el propósito. Existimos para qué. Con el propósito de qué? De anunciar el evangelio a un mundo perdido. No olvidemos eso nunca. Estamos aquí para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Para propagar el nombre de Él, para anunciarlo. Para traer al mundo de las tinieblas a la luz de Cristo, hermanos. A la luz de Cristo. Ahora, cada vez que compartimos el evangelio, hay menos tinieblas y más luz en el mundo. Menos tinieblas y más luz en el mundo. Porque alguien está escuchando la palabra de Dios. Porque solo Dios puede traer esa luz. Y nos usa a nosotros como sus voceros. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca para hablar de ese evangelio precioso. Y por último, una solución. Y yo quiero que vayan conmigo a Marcos. Ahí donde ustedes los ven, quiero que vayan a Marcos. Y quiero que veamos esto juntos.
y que escudriñemos esto, porque a veces el mundo nos arrastra y olvidamos las palabras de Jesucristo. Marcos 16, 15 y 16. Y dice así Jesucristo lo siguiente, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten que estas son las últimas palabras de Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Igual que fueron las últimas palabras de Jesucristo en la Gran Comisión en Mateo 28. Pero ¿qué nos dice con eso? Ahí nos da la misión. En el 15 primordialmente, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que prediquemos el Evangelio, que anunciemos las buenas nuevas de Jesucristo. Fíjense, no son malas nuevas, son buenas nuevas. Y tenemos buenas nuevas para compartir con un mundo perdido. Buenas nuevas. Es un privilegio, hermanos. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús según este texto? Escuchen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si eso es tan sencillo, ¿por qué se complica tanto en este mundo? ¿Por qué se complica tanto? Primero quiero empezar, ¿saben por qué? Porque cuando éramos niñitos, tal vez teníamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, nos dijeron, vamos a bautizarte. Y nos echaron un poquito de agua por la cabeza. Y después, ya eras salvo. Y después, cuando ya fueras grandecito, que te confirmaras y dijeras que tenías fe. Entonces, según la tradición, era como es, el que se bautiza será salvo y después más tarde después crees. ¿Eso es lo que dice Jesucristo? Ahí sí quisiera unánime. No, ¿verdad? Eso no es lo que dice Jesucristo. Sigamos buscando. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué dice Jesucristo? Bueno, después de la tradición nos presentó este plan de salvación desde niños. Vino Lutero con 95 ideas. Y entonces, de ahí en adelante, el hombre moderno dice, el que creyere será salvo y después te bautizas. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No, el que creyere será salvo y después te bautizas. Ahora, vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Eso fue lo que dijo Jesucristo? Amén, exactamente. Tan sencillo. Pero la religión no deja al mundo ver algo tan sencillo. Porque siguen la religión. Y cuando hablo de religión no me malinterprete. Estoy hablando de una religión vacía que sigue tradiciones de hombres. No porque la palabra sea mala en sí. No están siguiendo la verdad. Exactamente. Entonces, el mensaje de Jesucristo fue muy sencillo. Ten fe, bautízate y serás salvo. Sencillo. Y eso es lo que quiero que quede en la mente. El hombre tradicional me enseñó algo diferente. El hombre moderno vino con otra enseñanza, pero Jesús nunca cambia. Su mensaje ha sido igual desde el principio. El único que ha cambiado aquí es el hombre que cambia la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos
el plan del Señor bien fácil. Y obviamente tenemos que perseverar hasta el fin. No estoy dando el plan completo de salvación en este momento. Entonces, queridos hermanos, el Quetzal muere en cautiverio sin libertad. El hombre muere en cautiverio sin libertad. Para los guatemaltecos fue tan importante el Quetzal que lo pusieron hasta en su moneda. Pero el punto es este: sin Cristo no tenemos libertad. El mundo piensa que tiene libertad porque tiene religión, pero el mundo no tiene a Jesucristo. Y nosotros tenemos la verdad, no porque la tenga yo, sino porque la tenemos aquí en la palabra de Dios, para darla al mundo y compartirla con aquellos que no creen. Hermanos, Jesús es la solución de tantos problemas en este mundo. Si quisiéramos hacer su voluntad, ahí está para nosotros, porque es bien simple: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que Dios me los bendiga y que recuerden que después, en la reunión, vamos a tener una oportunidad de decir: sí, yo quiero servir a mi Señor. ¿Quién servirá? Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.